En 1907 la ciudad de Nueva York gozaba de un bullicioso ambiente rebosante de tranvías, comercios y los nuevos inmigrantes de todo el mundo. También era semillero de enfermedades contagiosas. Uno de los peores problemas de salud pública de aquella época era la fiebre tifoidea. Aproximadamente 5.000 neoyorquinos se enfermaban al año, muchos morían de ella. Así no resultó extraño que una familia neoyorquina de veraneo en Long Island cayera víctima de un brote de fiebre tifoidea. El único problema es que nadie podía averiguar cómo se contagiaron. Aquel verano nadie más cayó enfermo en Oyster Bay. Incluso preguntaron por el entorno a todo el que había comido marisco, ya que a menudo es un medio de transmisión de la fiebre tifoidea. Comprobaron la reserva de agua de la casa, pero todo daba negativo. Era un misterio. Desesperados contrataron a un investigador de salud pública llamado George Soper. Examinó a todos los habitantes de la casa y dieron resultados negativos. Estaba totalmente desconcertado, porque el ambiente no había sido la causa, tampoco el marisco, ni los miembros de la familia. Soper no lograba averiguar cómo había llegado la enfermedad a la casa. Preguntó, ¿hay alguien más que venga a esta casa en verano que pueda haberla transmitido? Uno de ellos dijo, sí, claro, teníamos una cocinera. La cocinera resultó ser una joven irlandesa llamada Mary Mellon. Desde su llegada a América se había ganado la vida cocinando para las familias adineradas de Nueva York, acompañándolas a menudo a sus casas de veraneo. Así que Mary era la única sospechosa, pero había un problema. Según recordaba la familia, ella tenía una salud de caballo. No sabían nada de portadores. No sabían que había personas que podían llevar un microorganismo, en este caso tifoideo, gozar de buena salud y transmitirlo al más mínimo contacto. Inmediatamente George Soper reconoció lo ocurrido. Había leído un artículo en alemán de Robert Koch, escrito en 1902, donde afirmaba que los portadores, aquellas personas que habían superado la fiebre tifoidea, a pesar de estar sanas, podían transmitir la enfermedad. Y Soper, habiendo descartado cualquier otra posible fuente de contagio, decidió que se trataba de un portador. Dedujo que si alguien, especialmente una cocinera, podía parecer totalmente saludable, estar completamente sana y aún así transmitir la fiebre tifoidea a otros, suponía una seria amenaza. Se dirigió a la agencia de empleo a través de la cual la familia Warren había contratado a Mary e intentó averiguar cuáles habían sido todos sus trabajos anteriores. Había cocinado para 7 u 8 familias antes de los Warren y en todas ellas hubo brotes de fiebre tifoidea. Soper localizó a Mary en una casa de Manhattan. Fue, llamó a la puerta y pidió hablar con la cocinera. Le dijo, creo que está usted causando la fiebre tifoidea en todas partes donde ha cocinado, haciendo que la gente enferme y muera en muchos casos. Me gustaría tomar muestras de su sangre, orina y heces. Ella pensó que aquel hombre estaba completamente loco. Ella no podía creer que estuviese enferma y que representase un peligro para otras personas. La mayoría de los científicos y médicos de aquella época que no habían leído el artículo de Koch también habrían pensado que estaba loco. ¿Cómo era posible? Había que estar dispuesto a creer en cierto tipo de pruebas de laboratorio, y el estadounidense medio no lo estaba. Lo echó de la casa amenazándole con un tenedor. No quería saber nada de aquello. Soper estaba seguro de que Mellon era la responsable de los brotes y llevó las pruebas al Departamento de Salud de Nueva York. Quedaron lo bastante convencidos como para enviar a una joven doctora, Josephine Baker, y unos policías a recoger a Mary para examinarla.
Salió gritando y golpeando a todo aquel que se le ponía por delante. Estaba muy disgustada. Cualquiera lo estaría si 5 policías vinieran a buscarle. Pero ella se defendió con uñas y dientes. La metieron en la ambulancia y la doctora Baker se sentó sobre ella, literalmente. Contó que fue como estar enjaulada con un león furioso. Así se sentía Mary Mellon. Como Soper había sospechado, las pruebas revelaron que Mary Mellon era portadora de la fiebre tifoidea, la primera que veía. Para mayor disgusto de ella, fue trasladada a un hospital de aislamiento para pacientes con tuberculosis en North Brother Island. Y cuando la prensa local conoció la historia, enseguida se hizo eco de ella. En el periódico The New York American se publicó un artículo de 2 páginas en el que aparecía un dibujo grande de Mary en delantal, con una sartén en la mano, en la que en vez de huevos, echa cráneos humanos. Así que se trata de la imagen de una cocinera que mata con su trabajo. El artículo se refería a ella como Mary la tifoidea, un nombre que venía a simbolizar el peligro y la enfermedad, y se le quedó. Los médicos querían mantenerla encerrada, pero justo cuando parecía que pasaría el resto de su vida aislada, cambió su suerte. Después de 3 años, un nuevo inspector sanitario decidió devolverle su libertad siempre que ella prometiese no volver a cocinar. Acepta la oferta del Departamento de Salud y firma un documento en el que promete no cocinar para otras personas y permanecer en contacto con el Departamento de Salud. Y a cambio de ello es liberada. Y Mary la tifoidea hubiera pasado al anonimato de no haber sido por un brote de fiebre en una maternidad de Nueva York en 1915. Cuando el Departamento de Salud investigó, descubrió que la cocinera, que decía llamarse señora Brown, no era otra que Mary Mellon, Mary la tifoidea. Esta vez cayó sobre ella todo el peso de la ley y fue recluida de nuevo en el hospital Riverside de North Brother Island. La historia de Mary Mellon ilustra un importante dilema de salud pública que ocurrió a principios del siglo XX y sigue vigente a comienzos del siglo XXI. ¿Cómo proteger la salud pública y a la vez respetar los derechos civiles de los individuos? En el caso de Mellon, escogieron proteger la salud pública confinándola en el hospital para el resto de su vida. Allí murió de apoplejía en 1938.